En lunes de Mina, el 8M. El viernes se prepara como cada año la marcha por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Mujeres que forman el colectivo 8M nos acompañan para darnos detalles de una jornada que promete ser memorable. Además, el caso Nicolás Leos vuelve a ser noticia. El representante legal del ex hombre fuerte del fútbol sudamericano tiene la palabra. Y para terminar, 2 entrevistas imperdibles. En un mano a mano, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, nos habla de cómo hará para debilitar a la dictadura de Nicolás Maduro. Y en una charla amena, Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó, nos contó lo que les toca vivir en estos momentos como familia. Acompáñenos a partir de este momento con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Espero que como siempre muy, pero muy bien. Bueno, yo nuevamente con chicas súper poderosas porque bueno, se viene el 8M, el 8 de marzo y bueno, hay muchísimas actividades para conmemorar ese tan importante día para las mujeres a nivel internacional. Con nosotros se encuentra Clemen Vareiro, pero después me va a decir, por favor, esto de la chica mortadela. Clemen Vareiro, feminista, colectivo 8M, ¿está bien así? Articulación. Está bien, sí, articulación 8M. Articulación, no, colectivo. No importa, igual ellas acá corrigiendo. Sí. ¿Qué tal, Clemen? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mina? Gracias por invitarnos a venir una vez más. Buenas noches a todas, a todos. Estamos contentísimas por poder estar acá y contar un poco todo lo que vamos a hacer el 8 de marzo, que es un año más en el que nosotras salimos a las calles a reivindicar nuestros derechos de mujeres trabajadoras. ¿Por qué te preguntaron qué es lo de la chica mortadela o algo bueno, así? La nena mortadela. La nena mortadela, ¿entendés? Es mi nombre de las redes porque cuando era niña y yo me hacía alguna macanada, mi mamá me retaba y entonces yo le decía, no fui yo, fue la nena mortadela, que es una nena igualita a mí, pero mala. Pero mala. Entonces en las redes... Y me di cuenta que no es mala, es que ella reivindicaba sus derechos desde chiquitita. Claro, no era mala, hacía lo que quería. Claro, hacía era lo que libre. quería, era libre. Era libre. Con la nena mortadela con nosotros entonces, hoy acá en Noticias Paraguay. Noelia Díaz, una especie de nena mortadela también, hay que decir, ¿verdad? Presidenta actualmente del Sindicato de Periodistas del Paraguay. Gracias por estar nuevamente. Ay, no, muchísimas gracias también a ustedes. Ya estamos llegando en realidad a la recta final de lo que es todo el trabajo que venimos haciendo desde la articulación feminista, porque esto implica reunirnos en plenaria todos los miércoles, muchas veces dejar de hacer otras cosas para poder hacer lo de la militancia, las invitaciones, invitar a otras mujeres a que se acerquen, se sumen, participen, pero bueno, tiene sus resultados. La verdad que yo personalmente, haciendo una reflexión y sin llegar todavía al día de la marcha, creo que relogramos posicionar muchísimos temas que antes ni siquiera se hablaban, o sea, estamos en las radios, en los diarios, en este domingo un medio de comunicación súper importante salió en una revista importante, una nota de tapa sobre eso, y esas cosas no pasaban antes. Entonces yo creo que es el trabajo de todas las que antes ya vinieron trabajando, nuestras ancestras feministas, y lo que venimos haciendo ya en los últimos años, y no solo acá en Paraguay, sino que esto es a nivel internacional, así que eso. Vamos a hablar con más detalle en un ratito. Así, vamos a este informe para recordar un poquito de dónde viene ese 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Veamos. El 8 de marzo se recuerda el Día Internacional de la Mujer, también conocido como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En principio, nació bajo una concepción sindicalista. La tradición de señalar un día para reivindicar la igualdad de la mujer lleva más de 100 años. Es una fecha muy significativa para las mujeres, ya que se conmemora la lucha por la participación, en igualdad con el hombre, en la sociedad y en el desarrollo íntegro como persona. Varias manifestaciones y paro de mujeres se realizaron en Estados Unidos durante el siglo XIX y XX, que sirvieron para dar pie al Día Internacional de la Mujer. Un multitudinario paro de planchadoras se había realizado en Nueva York en 1857, exigiendo mejores condiciones laborales. Más salario y menos horas de trabajo. Más salario y menos horas de trabajo.
En el año 1910, durante el segundo Congreso de Mujeres Socialistas en Dinamarca, se ha propuesto la celebración del Día Internacional de la Mujer. Pero un trágico suceso sería determinante. En marzo de 1911, más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes, murieron en un incendio en una fábrica textil en Nueva York. Fueron encerradas en el edificio y no pudieron escapar. Este acontecimiento tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de los Estados Unidos y en las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer se ha hecho referencia a las condiciones laborales que condujeron al desastre. El Día Internacional de la Mujer hoy. En la actualidad, los reclamos de las mujeres por mejores condiciones laborales continúan en todo el mundo y se les han sumado otros. El fin de la discriminación, erradicar la violencia de género, el acoso sexual, el feminicidio, alcanzar la igualdad salarial, el acceso de mujeres a espacios de toma de decisión, entre muchos otros reclamos. Desde hace años, el 8M se conmemora cada vez en más países, con actos pequeños, grandes e incluso multitudinarios. Participan personas de todas las edades, etnias, religiones y clases sociales. En Paraguay, en 2017, se vivió por primera vez una marcha multitudinaria por el centro de Asunción. Mujeres de todos los ámbitos, unidas en el pedido de igualdad. Algo similar se repitió el año pasado. El próximo viernes 8 de marzo se realizarán paros simbólicos en distintas instituciones públicas y privadas de todo el país. Además, se preparan actos en varios puntos de la República. Bajo el lema "Nosotras paramos, nuestro trabajo vale", Orecuña Roputá, Orerembiapó o vale. Los invitamos a salir a la calle ese 8M. Ya no más explotación laboral, ya no más acoso sexual y laboral, ya no más. Porque las mujeres podemos parar el mundo. Esta es una verdadera revolución feminista. Bueno, qué gusto que les gustó. Jenny es una ídola para hacer los informes, sinceramente. Bueno, a ver, ustedes militan, o sea, aparte de estar en el sindicato, etcétera, ¿militan en una organización en particular? ¿Cuál es esa organización? Bueno, yo en este momento estoy en Participación Ciudadana, que es una organización política. Además, bueno, estoy en la articulación feminista. Y también en la revista Emancipa, que estamos que es un colectivo de amigas y compañeras que construimos juntas una revista feminista, una revista virtual. ¿Y qué articulación? Y la articulación feminista es lo que nace hace 3 años con el primer 8M que organizamos y bueno, y que las plenarias se hicieron desde ese momento en la Plaza de las Mujeres y aglutina a un montón de organizaciones, entre ellas, como mencionaste, el SPP, pero también muchas otras organizaciones. Son como 70 organizaciones que forman parte de esa articulación. ¿Y es ahí donde vos militás o aparte formas parte de alguna otra organización feminista? No, estoy dentro del sindicato como secretaria general y también en el Partido Participación Ciudadana, desde este año también incluyéndome a las tareas. ¿Cuál es el Partido de Participación Ciudadana para la gente? Es el partido que tiene como presidenta a la señora Aida Robles. Aida Robles, que fue diputada. A la que pertenece la senadora Esperanza Martínez también. Sí. Esperanza también. Esperanza es de participación. Mira vos. Bueno, ¿y hacen, por qué las dos casualmente, digo, no sé si es casualidad, Participación Ciudadana, un partido de hombres y mujeres, ¿verdad? Un partido, pero hacen énfasis en el tema de la mujer, por eso están ustedes en ese partido en especial, ¿o tiene que ver? Sí, o sea, para mí, ¿qué pasa? Para mí la propuesta, el feminismo es una propuesta política, es una propuesta que propone mejores condiciones de vida para hombres y mujeres. Entonces me es clave poder participar de espacios mixtos en los que también ayudemos a un proceso de construcción de hombres y mujeres, ¿verdad? Porque por eso me parece súper importante cuando hablamos de, cuando nos dicen, por ejemplo, que no participen los hombres de las marchas. Para nosotras muchas veces no tiene que ser así, a no ser que tenga algún tipo de denuncia de violencia o algo súper grave, ¿verdad? Porque los hombres también son producto de esta cultura patriarcal y machista, así como nosotras. Entonces,
constantemente nosotras estamos en un proceso de reeducación, por decirlo de alguna manera. Y pero qué importante que en este proceso de reeducación, que como decís, tenemos que hacerlo las mujeres también, ¿verdad? Porque bueno, es una cuestión cultural de milenaria, ¿verdad? Entonces tenemos que revertir todo esto. Qué importante que ustedes le incluyan a los hombres, porque ellos también deben reeducarse, pues no, claro, si esa es la mayor reivindicación sí, que se tiene como feminista, justamente no ser, primero por nosotros mismos, no nosotros ser unas sometidas, ¿verdad? Pero también que ellos no sean unos sometidores. ¿Verdad? No somos, sí. La idea es que ellos también cambien. Y de hecho hay hombres que a veces hasta son más feministas que muchas mujeres. Sí, y de hecho, Mina, esa es una de las principales características de la articulación que le da la riqueza a esta articulación, porque como son tantas organizaciones, sí, hay muchas organizaciones que son solo de mujeres y otras muchas organizaciones que son mixtas. Y se está haciendo un trabajo. Las mujeres que participamos de la articulación y que participamos de las discusiones, de las plenarias y de todo este proceso de 3 años ya, llevamos estas discusiones a nuestras organizaciones. Claro, entonces, eso es muy interesante también, porque se generan nuevas formas de relacionarnos, ¿verdad? Entonces... Ahora, ¿cómo vamos a conmemorar en Paraguay el 8M? O sea, ustedes tienen, obviamente, me imagino, todo un plan, un programa. Sí, en realidad en las páginas hay específicamente un link en donde va mostrando todas las actividades que se van haciendo ya desde la semana pasada. ¿Cuál es la página para que la gente pueda...? Paro Mujeres Paraguay. Espera, Paro Mujeres Paraguay. ¿Mujeres Paraguay? Sí. Así es. Entonces ahí se ingresa y hay un link específico, sí, en donde se van actualizando, porque las organizaciones, además de plegarse a la marcha, ese 8M, también van haciendo sus actividades paralelas, conversatorios, talleres, capacitaciones, momentos artísticos. Las artistas, por ejemplo, el fin de semana pasado se juntaron y hicieron un festival alucinante en el centro, todas mujeres, y que fue así genial. El fin de semana pasado en La Chispa y salió hermosísimo, y así se van haciendo miles de actividades. Pero para ese día específicamente, en la... ¿El 8 de marzo cuándo cae? Viernes. Ah, viernes, fabuloso. Entonces, ese día se hace la marcha, actividades así específicas en Asunción, en Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Concepción. La mayoría llama a las 17 horas en diferentes plazas, de acuerdo a la ciudad donde esté, y después las que tienen... Algunas se quedan en la plaza y ahí mismo hacen sus actos, sobre todo las que están en el interior del país, o hacen como una marcha así más simbólica, y nosotras partimos a las 19 de la Plaza de las Mujeres hasta la Plaza de la Democracia, en la que es la Plaza Italia, pero como nos reunimos ahí todo el tiempo, le pusimos nosotros en la Plaza de las Mujeres. O sea, la ex Plaza Italia, ahora Plaza de las Mujeres. Sí, no queremos decir ex Plaza Italia porque, bueno, no queremos herir también susceptibilidades de nuestros... Bueno, Plaza Italia, Plaza de las Mujeres. Barra Plaza de las Mujeres. Bueno, ahí se van a convocar a partir de qué hora? De las 5. De las 5, ahí van a hacer su acto y marchan hasta el Panteón. No, en realidad ahí es lo que se hace, bueno, se hace todo el agite, porque además está la tatucada de Aireana, también hay batucadas de otras chicas, de las de abajo, por ejemplo. Bueno, se hace todo el agite, se pintan las caras, se hacen los carteles, y a las 19 de ahí se marcha a la Plaza de la Democracia, y ahí sí va a haber un festival y la lectura del manifiesto. En la Plaza de la Democracia. Sí, no en sé la por qué plaza. le bajé lo... O sea, hay gente que si no llega, porque a lo mejor está trabajando, se puede ir directo. Y hablando de si está trabajando, también cuando decís paramos, ¿lo dicen simbólicamente o de verdad hay algunas que van a parar, aunque sea unos minutos, y a qué hora es el paro? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, hay negocios o lugares de trabajo que se suplegan al paro de toda la jornada, pero hay otros que hacen un paro simbólico. Nosotras llamamos a todas las mujeres que quieran sumarse, que saquen una foto, que digan nosotras paramos, el motivo por el que paran, y suban a las redes con el hashtag nosotras paramos, Orere Cuñaro Putá, nuestro trabajo vale, Orere en Viapó o Valé. Entonces, y la consigna a lo mejor que más les toque, porque ¿verdad? en realidad tenemos, o sea, varias. Nosotras tenemos varias consignas y muchas reivindicaciones que tienen que ver con el derecho de las mujeres a trabajar en lugares dignos, a que se cumplan las leyes, porque acá hablábamos el otro día con Noelia que este año, decíamos nosotras hace 3 años que estamos haciendo esta marcha. Antes de nosotras hubo otras cientos de mujeres haciendo también
esta proceso, acción claro. y pidiendo mejores condiciones laborales para las mujeres. Decíamos con Noelia el otro día cuando hablábamos, si tenemos muchísimas victorias ya alcanzadas y hasta hay leyes, y sin embargo se siguen sin cumplir esas leyes ya existentes, y por otro lado también seguimos sufriendo discriminaciones. Justamente sobre eso, porque son, como ustedes mismos dicen, un montón de reivindicaciones pendientes, algunas ya conquistadas, aunque sean una parte, pero ¿cuál es la urgencia? Si ustedes tuvieran que decirme, no sé, no, a lo mejor no hay un solo punto, pero no sé, reducir a 2 o 3, porque sé que son muchas más, digamos, pero la urgencia, lo que sí ya no se puede más y hay que poner toda la energía. Viste que vos priorizás de repente, ¿verdad? ¿Cuál es la urgencia para las mujeres, ustedes creen? Para mí, un tema trascendental y que ponemos mucho énfasis también este año es el tema de las trabajadoras domésticas. Y había un lema que hacían, o sea, una frase que hicieron las chicas de audiovisual a la hora de la articulación que decía, si somos 100% trabajadoras, ¿por qué tenemos que seguir cobrando el 60%? Porque además después de eso se traslada a la realidad de muchísimas mujeres. O sea, eso es que ellas están discriminadas hoy en la propia ley. Y lo segundo que tiene que ver con eso, para mí es demasiado importante el tema de las políticas de cuidado, porque necesitamos de las trabajadoras domésticas porque nosotras también salimos ahora al mundo laboral. Pero ¿a quién le dejamos nuestros hijos? No hay políticas de cuidado que aseguren que nosotras podamos salir a trabajar y le dejemos a nuestros hijos, a nuestros parientes, porque también le cuidamos a abuelos, lo que Claro. sea, en un lugar seguro mientras nos vamos a producir. Y eso es súper fácil, o sea, existen leyes, artículos específicos que hablan de eso. El sector público tiene que poner guarderías. Justamente el sector yo privado, solía hablar cuando hablaban con Lilian Soto y otras sobre el tema de la ley de paridad, ¿verdad? Yo le decía, bueno, pero paralelo al tema de la ley de paridad, ¿verdad? Habría que ir luchando sobre guarderías municipales, Sí, sobre lavaderos, comedores, etcétera, porque si no, la paridad otra vez va a ser para una determinada clase social. así le decía, ¿verdad? mismísimo. Porque, sí, sensacional, es un avance, ¿verdad? Pero si no se ven las otras reivindicaciones Claro. para mujeres, es una reivindicación para una determinada clase social, que igual está bien, ¿verdad? Pero es muy limitado, ¿verdad? Y que se tiene que controlar desde el Estado, porque yo no digo que el Estado se encargue de poner todas las guarderías del mundo o que necesita este país. No, ya hay leyes que dicen que las empresas privadas Más que de tienen tal. más de 50 funcionarios, hombres o mujeres, tienen que encargarse de eso. Y el Ministerio del Trabajo es el que se tiene que encargar de hacer cumplir eso, Claro. y no está pasando. Ahora, es re complicado luego cuando, de hecho, cuando la mujer ingresa al mundo del trabajo, ¿verdad? Y cuando antes, esencialmente digo, ahora también, pero antes, digamos, la función primera y casi única, ¿verdad? Era la del cuidado de los niños, ¿verdad? Sí. Entonces, como que estaba dividido los roles, entonces el hombre podía ir a trabajar efectivamente y las mujeres quedaban con sus niños. Cuando la mujer se incorpora al mundo del trabajo, a la vez no se pone toda esa infraestructura y los dos salen a trabajar. Y vos sabés que yo creo que, siempre discuto eso, es una discusión tan larga, pero que a partir de ahí la humanidad cambió. En un sentido, la mujer logró autonomía, sin lugar a dudas, e independencia, o mayor por lo menos independencia, ¿verdad? Pues ya no depende solamente del hombre que le mantiene. Pero cambió la humanidad en el sentido que es otra calidad de seres humanos cuando un niño es cuidado por su propia madre o por su propio padre, ¿verdad? Que dejarle en una institución. Entonces, o sea, es una crisis existencial que yo no sé... que no puede resolver todavía. No, nunca pude resolver, tampoco nunca me puse a debatir a fondo. Por un lado bueno, pero por otro lado fue nefasto para la humanidad, porque seres humanos diferentes, sinceramente, por eso hay adultos hoy diferentes a lo que eran antes los adultos que fueron criados por sus madres. Entonces, ¿cómo resolver ese ahí entre que libérate y a la vez tenés que dejarle a un niño en una Claro, pero institución? ahí, en ese sentido, por ejemplo, por eso es tan clave que nosotras hablemos con el Estado, que es el encargado de generar estas políticas públicas de cuidado, ¿verdad? Por eso es tan importante que se legisle
pensando en las trabajadoras y los trabajadores y que se cumplan las leyes de maternidad, por ejemplo, que hay, ¿verdad? Nosotras tenemos hoy acá 18 semanas de permiso de maternidad para las mujeres y para los varones, creo que son 15 días, 2 semanas. Entonces, la responsabilidad del cuidado debe ser una responsabilidad compartida también, o sea, tanto hombres como mujeres. Y pensar, discutir estas cosas, poder debatir esto con toda la sociedad y con la gente que es la que legisla y la que hace las políticas públicas. Lo que pasa es que el mundo se basa más en la producción, en lo que te digo, no en la producción del ser humano, en la producción de bienes. Pero entonces, justamente eso, Mina, hay estudios que comprueban que los chicos que fueron criados, atendidos en esa primera etapa por su madre y su padre son más productivos el día de mañana, en su edad de adultez, ¿verdad? Totalmente. Entonces, es importante que nosotras podamos debatir sobre estos temas, que el Estado se haga cargo de su función de protector y de configurador de las políticas públicas y que tome en serio estos temas. Porque pero la verdad además es que me parece que también no tiene que ver mucho con que el mundo cambió, con que las mujeres ya no nos quedemos solamente en nuestra casa y salgamos y otros se encarguen del cuidado de nuestros hijos, sino que es todo un sistema que era lo que vos mencionabas, un sistema de producción súper desmedido también, porque en realidad si todo funcionara diferente, en el Código Laboral dice 8 horas de trabajo. Si todos trabajáramos entre 8 y 10 horas y después nos vamos a nuestras casas y si tenés pareja, los dos se encargan de la crianza de ese niño en ese momento, no importa, me parece demasiado que vos estés 24 horas con tu hijo, sino la calidad... 24 no, pero de todas maneras 8 horas te digo, claro, es mucho igual. Eso, o sea, en sentido... pero lo que pasa es que sobreexplotan también, y una cosa lleva a la otra. O sea, hay gente de verdad que en este país trabaja como 12, 14 horas. No, eso ya directamente ni pensar. Entonces, y es también eso, o sea, si cumplís una cosa y cumplís otra... Me parece que sí, todos y todas vamos a poder, quienes decidieron tener un hijo, van a poder, obviamente, encargarse de ese niño y que ese niño sea un niño feliz y sano. Lo mismo digo con el tema de la lactancia materna. Ahora dicen que con esa ley las mujeres nuevamente son discriminadas porque los empresarios ya no le quieren contratar a raíz de eso. Sin embargo, hay también toda una campaña que habla de que los 1000 primeros días de vida de un niño son súper importantes para su desarrollo y que asegura que ese niño también sea mucho más productivo. Entonces, pensar en el fondo, al final todo un país sale beneficiado cuando esa mamá se quedó a cuidarle esos 4 meses y le dio de mamar a su hijo, va a faltar menos ella a su trabajo porque su hijo no se va a enfermar. O sea, claro. 1000 cosas. Y miran mucho ese, desde la producción nomás. Así es. Pero ese desde la producción hoy puede hacer que se rompa un círculo de pobreza, claro, por ejemplo. Así es. Pues digo, qué complicado en el sentido de complejo es el tema, ¿verdad? Y yo creo que es donde estamos más atrasados, sinceramente, dentro de todo. Es correcto que no hay estructura para la madre trabajadora, sinceramente. No hay. Y por eso viene lo otro que vos decís, ¿verdad? Necesitas de otra mujer. Necesitas, ¿verdad? De otra que es mujer. la famosa empleada doméstica, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? A ver, todas las mujeres que ganan el salario mínimo en su trabajo, trabajadora, ponerla, se trabajan en tal empresa y ganan normalmente el mínimo, ponerle, si ganan el mínimo, ¿verdad? Algunas ganan más, sin lugar a dudas, pero la media, digamos, es mínimo para abajo, ¿verdad? Y que le dejan otra vez con otra mujer, ¿verdad? Sí. Para que cuiden a sus niños. Pero ahí sí funciona el Estado. Y si pones, espera, si pones por ley que ahora el salario de la empleada doméstica sea de 2.200.000, sí, piquito, más o menos, ¿verdad? Que es a ver cómo esa mujer trabajadora va a tener que dejar de trabajar y le va a desemplear a su empleada doméstica. Por eso es que no va a poder, pues, pagarle lo que gana, para eso se va a quedar nomás en su casa. Por eso es que decimos que están las leyes, pero lo que no hay desarrolladas son políticas públicas para poner en práctica eso que ya está escrito en los papeles. Porque si ya están las leyes y vos desarrollás políticas públicas para que hayan lugares seguros para dejarle a esos niños en espacios seguros, entonces va a ser como mucho más diferente y esa trabajadora doméstica se va a poder ir a tu casa 3 veces por semana a limpiar si necesitas, pero además se va a ir a otras casas a hacer ese mismo trabajo y a fin de mes va a cobrar
juntando todo eso, los 2.200.000 o más. Y en las familias también por eso, enseñar... pero mientras tanto, pasa como con la ley de paridad, como te digo, ¿verdad? Que sacás, pero después le beneficia solo a un poquitito de personas porque no pueden trabajar, más sus niños y todo. Entonces, bueno, ¿cómo haces mientras tanto, te digo? O sea, porque vos decís, la ley está, falta todavía porque no se logró el salario mínimo, sino que se aumentó un poco, ¿verdad? ¿Cómo haces? Porque tampoco sacar la ley de los 2.200.000 y pico, como decís, y no tener la infraestructura. Crea un caos total, porque ¿qué van a hacer? Todas las mujeres que, como te digo, que ganan, no tienen para pagarle los 2.200.000 a sus empleadas y todavía no existe la estructura que el Estado o las municipalidades o las empresas tendrían que poner. Y vos sabés que haces? En general luego las mujeres que ganan sueldo mínimo, pero esa es una realidad para no creer que se va a armar todo un despelote si es que hoy las empleadas domésticas empiezan a ganar, las trabajadoras domésticas, sino las que ganan salario mínimo no contratan luego el servicio me parece, de otras mujeres, sino que en general están otra vez con sus hermanas, con sus tías, con sus abuelas, porque no les da. O sea, imagínate si ganás 2.200.000 y pagarle otra vez, aunque sea un 500.000. Ponerle, o gana 3,5 igual, vamos a poner, no importa, y el marido gana 4, qué sé yo, como hay diferentes opciones, no vamos a dar toda la variante, no loca, ¿verdad? Bueno, pero en ese sentido, Mina, también, cuando se obtuvo el derecho al voto, digamos, también se pensaba que iba a ser un gran conflicto social que las mujeres accedan al voto porque no sabían elegir, porque iban a hacer cosas que iban en contra de la ciudadanía, yo qué sé, un montón de cosas, se les trataba de locas, y sin embargo eso no sucedió, ¿verdad? O sea, empezó a haber un trabajo. Bueno, hay que forzar y en base a eso. Claro, yo creo nosotras hoy tenemos una población de 200.000 mujeres que se dedican al trabajo doméstico. Es el único sector laboral que es discriminado por ley. Es el sector finalmente que sin ellas un montón de mujeres y de hombres no iban a poder, no podrían imposible. Realizar su vida fuera de la casa. Totalmente. Yo digo, puedo prescindir de un marido, pero nunca de una empleada. Entonces es muy importante hablar con el Estado, decirle al Estado, pensemos en políticas públicas para poder generar un sistema de cuidados integral y que nos beneficie a todas y a todos. Bueno, me va el tiempo como siempre. Luego de este tema específico que planteaste, ¿cuál es el segundo? Entonces vamos en orden de prioridades para ustedes, digamos. ¿Cuál es otra urgencia? El tema de acoso sexual, por ejemplo, en el sentido que en la Argentina está muy en boga esto, o sea, hacen eje, en términos, está más visibilizado el tema de acoso sexual. Acá todavía esto no fue así porque no se animan las chicas. Nosotras en el sindicato recibimos muchísimas denuncias, sobre todo el año pasado, de varias colegas que son víctimas de acoso sexual en los medios de comunicación, pero que obviamente la exposición es demasiado grande y tampoco, nuevamente, a pesar de que existe en la ley de que todas las empresas tienen que contar con un protocolo para atender estos casos, ningún medio de comunicación hasta ahora, por ejemplo, tiene eso. De hecho, en estos días, ya en el marco de nuestra campaña, vamos a lanzar el testimonio de una colega que se animó y que va a dar su testimonio, está super power y le pasa a muchísimas mujeres y queremos ahora más que haya que se cumpla la ley y que también haya un protocolo de atención para eso. ¿Y de dónde es esa compañía de acá? De Paraguay, obviamente. De Paraguay. Es de un medio de comunicación muy importante. ¿Y cuándo va a hacerlo? Porque eso ahora todo el mundo lo único que le va a importar es cuándo va a hacerlo, señora. ¿Cuándo va a hacerlo? A ver, mañana lanzamos un testimonio y específicamente el de esta compañera probablemente el miércoles. El video ya está todo editado. Pero y mañana lanzan de otro testimonio que no es... Mañana lanzamos un testimonio que tiene que ver con persecución sindical, porque las mujeres también somos muy perseguidas cuando nos organizamos. ¿Y dónde van a lanzar esos materiales? En nuestras redes. En las redes. En las redes, sí. Y el miércoles lo del acoso sexual. ¿Y no puede dar un adelanto? Dale, Ana, por favor. ¿De qué medio que sea decimos? Que no ABC Color. De ABC Color es la chica y también el acosador, digamos, ¿verdad? Sí. Y sigue siendo jefe esa persona, o fue ya Chan. Sigue siendo jefe. No, ya no está más en el medio. Ya no está más en el medio. ¿Y dónde está el acosador ahora? Y está sin trabajo, supongo. Pero ustedes lo van a dar con nombre y apellido. Pero no era jefe, era su par.
Ah, Sopari, ¿por qué entonces acoso? Porque le hostigó ahí cuando escuché el testimonio, era una onda que justo ella dice en una de parte de lo que habla es, no sé si vieron esa serie You. No. Bueno, hay una serie You en Netflix que es así súper famosa últimamente de un tipo que le perseguía a la chica, le acosaba, le miraba sus redes, que esto, aquello, y bueno, una onda así era. Ah, pero no, porque dice que yo siempre tuve el concepto de acoso sexual, es cuando una persona está en relación de dependencia, ¿no es así, el acoso sexual? Nosotras, o sea, yo soy víctima de acoso sexual de mis fuentes, puedo ser víctima de acoso sexual de mi jefe o de mi par, sigue siendo acoso sexual. No, yo pensé, siempre yo tuve el concepto de acoso sexual de cuando alguien, porque que te hagan propuestas amorosas, digamos, el tanteo libre, ¿verdad? Y vos tenés la libertad de decirle sí, quiero, no quiero, me gusta, no me gusta. Claro, el tanteo libre. Pero claro que normalmente cuando hay una relación laboral, lo que se suele pasar es que si después no le das pelota, ¿verdad? Ahí entonces toma algún tipo de pequeña También o gran existe represalia, eso, sí. ¿verdad? O te aparta, o esto, te persigue, te pone, o vos tenés miedo de perder el trabajo. Yo siempre tomé desde ese punto de vista, pero no. Y aparte de ese caso, sí hay casos en los que son jefes. Y lo peor de todo es que todo el mundo sabe, es un secreto a voces, pero nadie denuncia y siempre este hombre es protegido otra vez por otra legión de hombres detrás. ¿Este en particular? No, este no, pero en otros medios. Sí, ¿En los medios también hay acosadores? Sí, re. ¿En serio? ¿Y no hay nadie que haya denunciado todavía? No, las chicas re hablan con nosotras, pero de verdad nos animan. Y tampoco ustedes pueden decirlo. No, y además en general también algunas son pero bueno, vos habías dicho jóvenes y uno en particular, ¿te acuerdas? Sí, pero no di el nombre, porque no puedo dar. ¿No diste el nombre? No. ¿Pero de qué medio era ese? Me quiere quitar. ¿De dónde era? La chica era de Canal 9. La chica era y obviamente el acosador también, por lo tanto, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y por qué no pueden dar el nombre? Porque no hay una denuncia formal, o sea, una tiene que denunciar, después me viene a mí una feroz denuncia por decir nomás. Entiendo. No. Claro, categórico. ¿Y por qué crees que no quieren las chicas todavía acá en Paraguay hacerlo? Y por lo mismo que le pasó a la Fardi, por ejemplo, que se fue y dijo y al final ella era la más loca, Claro. que por qué se le cuestionó, por qué no denunció en ese momento. O sea, siempre todos los cuestionamientos son en contra de la víctima. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿Por qué hizo? Pero entró a su pieza y ella le permitió. ¿Y por qué? O sea, todos los cuestionamientos. Y es ponerte en el foco de la tormenta. Y además tienen miedo de perder sus puestos laborales. Claro. O sea, sí. el trabajo. Así es es. el lugar de trabajo. Bueno, chicas, gracias por estar A acá. vos, gracias. Reiteramos entonces, la consigna es que a través de las redes sociales, ¿qué se puede hacer? A través de las redes sociales subir un cartel que diga nosotras paramos con el hashtag Orecuñaroputá, con algún motivo por el cual paramos, con algo lila si tienen, y bueno, subir eso a las redes. Además, les invitamos el viernes 8 de marzo Sí. a la Plaza de las Mujeres, Plaza la Plaza Italia, Italia. a las 5 de la tarde. Y de ahí a las 19 vamos a partir hacia la Plaza de la Democracia. Váyanse, porque en serio es algo que no se pueden perder una sola vez en su vida, porque tiene un color, una fuerza, demasiado da gusto estar ahí. Da Sobre gusto, todo da para que gusto. tenga fuerza, es Claro, importante estar. y eso, porque es una experiencia Claro, diferente. claro. Una manifestación hecha por las mujeres tiene otra historia, no esa manifestación caigüe que solemos irnos igual, pero de verdad es lindo. Una vez en su vida se tienen que dar la oportunidad de Es ir a ver viernes, eso. mi cuerpo lo sabe, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Vamos a una brevísima pausa. Con nosotros Ricardo Preda, es representante legal de Nicolás Leos. ¿Qué tal? Gracias por venir, doctor. Buenas noches, Mina, y para la audiencia de Lunes con Mina. Bueno, ¿se viene la extradición, sí o no? Bueno, nosotros abrigamos aún la esperanza de que nuestra justicia demuestre que es soberana y no se inclina ante gobiernos extranjeros por el solo hecho de que estos puedan ejercer algún tipo de poder. Yo particularmente tengo aún cierta esperanza de que nuestros magistrados apliquen correctamente la ley. Ahí vamos a hablar sobre eso en un ratito, ¿sí? Antes, vamos a un informe que nos hizo Jenny sobre el caso Leos.
Asimismo, los antecedentes del caso FIFA Gate, en donde es requerido el señor Leos por el gobierno o por la justicia norteamericana. Veamos este informe con los antecedentes. Ciudad suiza de Zúrich centra la atención del mundo del fútbol debido a un escándalo de posible corrupción en el seno de la FIFA. El mundo del fútbol sigue reaccionando con indignación ante el gran escándalo de corrupción al más alto nivel de la FIFA. El FIFA Gate es el escándalo de corrupción más grande que salpica a altos directivos de la FIFA, la máxima entidad en el mundo del fútbol. En mayo de 2015, la justicia norteamericana solicitó la captura de dirigentes de la FIFA. El 27 de mayo, las autoridades suizas irrumpieron en el hotel donde se estaba realizando la edición 65 del Congreso de la FIFA en Zúrich, en el que se encontraban los directivos más poderosos del fútbol mundial. Los detuvieron y algunos fueron extraditados a Estados Unidos. Según la investigación del FBI, los dirigentes eran responsables de lavado de dinero a través del sistema financiero de los Estados Unidos, además de aceptar coimas de medios de comunicación, así como distorsionar el mercado del marketing deportivo y de atribuirse los derechos de comercialización de los juegos de la FIFA en América. Joseph Blatter, en ese entonces presidente de la FIFA, no ha sido acusado por la Fiscalía de los Estados Unidos, pero en Suiza las autoridades le abrieron un expediente para acusarlo de los delitos de mala administración criminal. El 2 de junio de 2015, Blatter renunció a su cargo de presidente de la FIFA. Según la justicia de Estados Unidos, son más de 40 los acusados, entre los que figuran altos exdirectivos de la FIFA, dirigentes deportivos, expresidentes de confederaciones, asociaciones y empresarios. Se estiman que miles de millones de dólares fueron pagados por sobornos y se presume que los hechos de corrupción datan de 20 años como mínimo. Solicit bribes from sports marketers in exchange for the commercial rights to their soccer tournaments. They did this over and over, year after year, tournament after tournament. Paraguayos en el FIFA Gate. Los paraguayos requeridos por casos de corrupción en la FIFA son los dos expresidentes de la APF y la CONMEBOL, Juan Ángel Naput y Nicolás Leos. Both of these defendants, arrested today, Alfredo Howard of Honduras and Juan Ángel Naput of Paraguay, are also FIFA vice presidents and members of its executive committee. En diciembre de 2015, mientras se encontraba en Suiza, Juan Ángel Naput fue detenido junto con Alfredo Javid, presidente de CONCACAF. Naput dijo ser inocente de los cargos que se le acusaban y fue extraditado a Estados Unidos, donde se sometió a la justicia. En diciembre de 2017, después de ser enjuiciado, el jurado lo encontró culpable de 3 de los 5 cargos por los cuales lo acusaban: asociación para delinquir, fraude bancario y lavado de dinero. En agosto del año pasado, la Corte Federal de Brooklyn lo condenó a 9 años de cárcel. Además, tuvo que pagar penas financieras de más de $4 millones. En lo que hace al otro ex hombre fuerte del fútbol sudamericano, Nicolás Leos, desde que se desató el escándalo, se encuentra con prisión domiciliaria a la espera de que se resuelva su extradición a los Estados Unidos. Recordemos que la acusación en su contra se presentó en Estados Unidos a finales del año 2015. En junio de ese año se realizó una audiencia de imposición de medidas cautelares. El pedido de extradición llegó oficialmente a nuestro país en julio de 2015 y actualmente la discusión está en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, a ver, si me puedes hacer en 3 minutos. Primero, ¿de qué la acusan? ¿Por qué ustedes alegan que no es extraditable el caso de Leos? ¿Y qué responden los jueces que ya en primera y segunda instancia fallaron en contra de ustedes a favor de la extradición, en síntesis, para poder hacer? ¿De qué le acusan? Bueno, en Estados Unidos le acusan hay 8 cargos que se limitan a lo que se denomina fraude electrónico, pero el fraude electrónico está relacionado a que los supuestos sobornos pagados por empresas beneficiadas con contratos de transmisión de eventos deportivos se hacía a través de transferencias electrónicas, que es habitual en los bancos.
Por eso justamente ellos alegan la competencia de los tribunales de Nueva York, porque cuando uno realiza una transferencia internacional, sí, casi en todos los casos pasa por la plaza de Nueva York. Entonces, en la legislación americana hay algo que se llama fraude electrónico. Eso vinculado al soborno privado, que es un delito que no se castiga a nivel federal en Estados Unidos, sino en el estado de Nueva York. Entonces, la ley interna de Estados Unidos permite vincular leyes estatales con leyes federales. Al hacer eso, lo hace a través de una ley que se llama Ley RICO, que justamente está vinculado a estos hechos. Entonces le atribuyen el fraude electrónico producto del soborno privado, lavado de dinero también producto del soborno privado y conspiración para cometer todos estos hechos punibles. En Estados Unidos hay una figura, o en el sistema anglosajón en general, hay una figura que se llama conspiración, que se castiga el solo hecho de llegar a un acuerdo para cometer un delito. En países de tradición continental como el nuestro no se castiga el solo hecho de llegar a un acuerdo. O sea, si nosotros nos ponemos de acuerdo en sustraerle la cartera a Jenny, si nosotros no exteriorizamos ese acuerdo, no sería punible. En Estados Unidos y en Inglaterra y en los países anglosajones, el solo hecho de ponerse de acuerdo ya constituye un delito. Entonces, también la conspiración para cometer todos esos hechos punibles, también eso se le atribuye. ¿Por qué no debe prosperar el pedido de extradición? Sí. Nosotros hemos presentado dictámenes de un ex fiscal general del gobierno de Ronald Reagan y de George Bush padre, y de una profesora de una universidad americana que es coautora del Código Penal comentado en Estados Unidos más utilizado en las universidades. O sea, dos personas de un primerísimo nivel que analizan la acusación y el pedido de extradición y básicamente concluyen diciendo: toda la acusación, aunque hayan 8 cargos, descansan sobre el soborno privado. Claro. Si uno extrae el soborno privado, todos los otros caen. Entonces, nosotros presentamos también un informe de las Naciones... Eso allá, presentaron allá. Sí, presentamos acá. Trajimos los dictámenes, los tradujimos... Pero acá, porque ustedes en realidad, porque si bien él está imputado allá, ¿verdad? Piden la extradición para poder juzgarlo allá sobre esto que estás diciendo, ¿verdad? Entonces, en realidad, donde se discute el tema de la extradición es acá. Claro, la decisión en Paraguay lo que se va a discutir es si procede o no procede la extradición. Pero y allá también ustedes a la vez discuten o todavía no pueden discutir nada porque hasta que se proceda a la extradición, allá el caso no están dando. No. Él definitivamente, no se tiene acceso al proceso penal porque él no está. Entonces, nuestra discusión se centra acá, en el pedido de extradición. Bueno. Entonces, nosotros presentamos estos dictámenes, lo conjugamos con un informe de las Naciones Unidas que dice que Paraguay no castiga el soborno privado. También trajimos una sentencia de jueces argentinos que rechazan los pedidos de extradición en el mismo caso de FIFA Gay con relación a los Hinkis, que eran empresarios del ámbito de transmisión. Porque también tampoco ahí se castiga el soborno privado. No, tampoco. En la mayoría de los países latinoamericanos... ¿Qué es el soborno privado para la gente sepa? Y el soborno privado es básicamente lo mismo que el soborno público, pero cuando se da en un nivel privado. Por ejemplo, yo le doy una propina a Jenny para que siempre me invite al programa. Bueno, es un soborno privado. Eso es un soborno privado que en Paraguay no es punible. Es muy común en cierto gremio que los laboratorios, ya entenderán cuál, le da un premio por recetar su medicamento. Bueno, eso... Una especie de soborno. Sí, pero en Paraguay eso no se castiga. O sea, hablemos claro. En Paraguay eso no se castiga. Y de hecho que en el mundo... ¿Y ustedes alegan eso... Y alegaron en primera instancia y en segunda instancia? En segunda instancia tuvimos uno de los 3 magistrados que acogió nuestro pedido y falló en el sentido que nosotros exigíamos, que se rechace la extradición. Los otros 2 votos en realidad son ininteligibles, o sea, no se puede entender qué es lo que quisieron decir, porque uno dice que no se podían tener en cuenta esos dictámenes, o sea, dice... Yo no puedo tener en cuenta esos dictámenes para analizar la acusación americana, y en realidad es muy difícil que uno tenga la expertise. Yo, entre ellos, ¿verdad? No considero que me conozca tanto la legislación americana para dar una opinión acerca de la acusación americana. Por eso justamente nosotros pedimos esos dictámenes y estos nos explican que todo el caso se sustenta sobre el soborno privado. ¿Qué es lo que hizo el juez de primera instancia? El juez de primera instancia lo que hizo fue una analogía
trató de hablar de que el soborno privado se puede hablar también como una lesión de confianza, y en realidad son hechos punibles totalmente distintos. ¿Por qué? Porque en la lesión de confianza lo que hace una persona es disponer del patrimonio que uno administra. Sin embargo, en el soborno privado, el premio, por decirlo de alguna manera, no sale de este patrimonio que yo administro, sino justamente viene de un tercero, que puede ser, en este caso, las empresas que ganaron los derechos de transmisión, quien me paga a mí un premio. Entonces, yo no estoy haciendo un acto de disposición sobre el patrimonio administrado. Por eso, justamente, en todos los países del mundo donde se castiga el soborno privado, también existe la lesión de confianza y por otro lado existe el soborno privado. Si fuesen lo mismo, entonces, ¿por qué las Naciones Unidas dijo que en Paraguay no se castigaba el soborno privado? Entonces hubiese dicho, no, dentro de la lesión de confianza ya se prevé lo que es una hipótesis de soborno privado. Si bien ya no estaba dentro de la discusión, porque esto fue reciente, el gobierno nacional nos da toda la razón al presentar ahora un proyecto de ley justamente donde a recomendaciones de las Naciones Unidas pide al Congreso que tipifique el soborno privado y por ende, claro, y por ende el lavado de dinero que proviene del soborno privado. Bueno, en cualquier país serio del mundo uno diría, bueno, acá está, o sea, con esto ya es clarísima la cuestión. Pero bueno, finalmente nosotros tenemos, creo que algunos... Pero ¿qué alegan? Si bien ustedes alegan eso, de que como acá no está tipificado el soborno privado y toda la acusación de Leo está basada esencialmente en el soborno privado, ergo no puede ser extraditado por un delito que él acá no cometió, pero cometió para ellos allá, pues. No, pero justamente el pedido de extradición no se trata de hecho que si estamos ante un pedido de extradición es porque el delito se cometió allá. Exacto. Ahora, para que proceda la extradición, el hecho que se le atribuye allá, no los nombres de los delitos, sino los hechos, o sea, la conducta que se le atribuye allá debe ser punible según la ley de acá y según la ley de allá. Obviamente la discusión no está luego de que el delito nadie luego dice que el delito no se cometió acá. Lo que pasa es que Paraguay y la mayoría de los países del mundo en los tratados de extradición establecen un requisito. Yo no te voy a dar la extradición si el delito no se castiga en mi país, y es una obviedad. Imagínense, recién estaban acá las chicas, imagínense que Pakistán pida la extradición de una mujer que huyó de Pakistán por adulterio, ¿verdad? Claro, entonces, y encima lo van a matar a piedrazos. Por eso justamente existe en todos los países del mundo la doble incriminación como un requisito para conceder la extradición. Entonces, si nosotros tenemos este eso es importante que expliques. O sea, que para que se conceda una extradición tiene que haber correspondencia de lo que se le atribuye allá, tiene que ser delito. No que lo haya cometido acá, eso nadie discute, acá no se cometió nada, sino que acá también sea punible esa conducta, que Argentina le rechazó, en el mismo caso de FIFA, ahí le rechazó diciendo, en Argentina no es punible. ¿Y qué pasó en Argentina? Finalmente no se fueron, no fueron extraditados. Se rechazó el pedido de extradición, ya quedaban firmes las decisiones, y yo te puedo asegurar que el gobierno americano tampoco le declaró la guerra ni le aplicó sanciones. ¿Y por qué acá somos tan genuflexos ante el gobierno de Estados Unidos siempre, digamos? O sea, no en este caso, digo, y esa es mi lucha de muchos años, digamos, ¿verdad? No sé si me van a volver a dar el pasaporte o no, pero... es una lucha de años, tanto es así que de más joven quemé una bandera frente a la embajada y todo. Igual tengo que decir que me dieron la visa. Pero digo, ¿por qué? A ver, yo siempre digo, porque ellos se pongan en otro lugar también. ¿En qué sentido? ¿Cuándo vos viste que los miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos se vaya el embajador nuestro, por ejemplo, ¿verdad?, a reunirse con ellos, etcétera, etcétera? ¿Cuándo un embajador paraguayo sale y dice, no, acá no tiene que haber reelección, lo que hizo fulano? O sea, ¿por qué las relaciones internacionales pues tienen que ser recíprocas, bilaterales, ¿verdad? Entonces lo que nosotros no podemos hacer allá tampoco es correcto que ellos hagan acá. Entonces esa es una cosa que me revela sobre nuestra independencia, ¿verdad? Bueno, yo creo en el tema, yo creo mucho en que en Paraguay algunas personas deben vencer primero sus limitaciones autoimpuestas. Yo no creo que los americanos impongan y bajo pena de que le va a quitar la visa si no le concede la extradición. Estoy seguro, y de hecho que si algo aprendí de ese país, porque tuve varias actividades de formación en aquel país y gracias al gobierno americano,
ellos respetan lo que es un Estado de Derecho. Yo lo que creo es que acá no hay autoridades que tengan la somos nomás suficiente medio solvencia. genuflexos, ¿verdad? Porque evidentemente... Y está el mito aquel de Francia y tan bien descrito por el porque ellos tienen todo el derecho a pedir, pero vos también tenés todo el derecho de negar, ¿entendés lo que te digo? Sí, o sea, el tema de la visa es un mito, porque yo soy el abogado del caso y fui varias veces a Estados Unidos en este tiempo. Aparte de la visa, te digo que ese es un cuco famoso, ¿verdad? El tema es que efectivamente, yo siempre digo también con el respeto, ¿verdad? No, vos te falta el respeto, pero si vos te dejás faltar el respeto, ¿verdad? Entonces pasa con más razón con los países. Ellos obviamente son el imperio, quieren seguir siendo el imperio y tratan de imponerse. Pero de vos depende que vos le pongas los límites, de decir, queridito compañero, ¿verdad? Hasta acá llegó, voy a colaborar en todas otras cuestiones y de hecho se ha colaborado, pero en esto no, en esto sí, en esto no, en esto sí, ¿verdad? Mira, yo creo que, y vuelvo, yo creo que es una cuestión de los paraguayos, no de los americanos, y te explico. Sí. Ellos tienen una cultura jurídica muy diferente a la nuestra. Sí. Entonces, está en el paraguayo y me tocó, y le tocó a varios amigos que en algún momento estuvimos en el Ministerio Público y trabajando en el proyecto de reforma al Código Penal y Procesal Penal, trabajar con fiscales federales americanos. Y ellos nos decían, podemos hacer esto, y nosotros les explicábamos, mira, según nuestra cultura jurídica esto no se puede, y ellos, sí, correcto, perfecto. El tema es que ellos, yo no creo que lo quieran imponer bajo la fuerza, sino ellos dan una propuesta, y el paraguayo, muchas veces, algunas autoridades, antes que explicarle que eso no se puede según nuestro sistema legal, simplemente asienten y dejan pasar. Ahora, yo creo que eso es más a algo que realmente ellos impongan. Ahora, bueno, pero de todas maneras, ustedes mismos publicaron en las redes, ¿verdad? Como algo incorrecto por parte de ellos y también de nuestros jueces. Por eso ustedes lo publicaron, me imagino, una foto donde el embajador se va y los visita y justamente a los que tienen que juzgar este caso. Bueno, lo visitó al magistrado Ramírez, que justamente nosotros lo habíamos recusado por una actitud total y absolutamente que demuestra que no se puede esperar mucha imparcialidad de él. Pues él toma el expediente y lo primero que hace un juez cuando le toca un expediente dice, hágase saber el juez y le pasa a las partes para que las partes sepan que él va a ser el juez del caso. Él no solamente hizo eso, sino ya tomó una decisión y eso justamente no se hace. ¿Por qué? Porque el juez primero tiene que hacerle saber a las partes que él es el juez y a partir de ahí recién, cuando eso queda firme, él puede tomar decisiones. Él tomó el caso y ya resolvió algo donde volvió a reponer a integrantes de la sala penal que tienen que resolver este caso que ya habían salido por una providencia anterior. Y bueno, eso es algo totalmente irregular, nosotros lo recusamos. Y aclaro, nosotros no alzamos ninguna foto en las redes sociales, fue el embajador americano quien alza una foto con el juez Ramírez a su lado. Y bueno, a nosotros nos parece que si el que estuviera en la foto hubiera sido Leos, yo creo que hubiera sido todo un escándalo y hubiesen dicho que nosotros influimos en la justicia, etcétera. Peor aún si yo te muestro documentos donde se acredita que el gobierno americano financió viajes de fiscales y jueces que intervinieron en nuestro caso y que todos juntos viajaron y estuvieron todos juntos en Estados Unidos. Si se filtraban documentos donde Leos haya pagado el viaje de un fiscal o de un juez que intervino en nuestro caso, estaríamos hablando de un soborno, estaríamos hablando de un escándalo. A mí me hubiera gustado que algunos de los fiscales que firmaron dictamen en este caso y los camaristas, los dos camaristas que fallaron en contra, se den una pasada por alguna universidad americana y por alguna universidad de Europa y entiendan un poco más de derecho penal para resolver. Y bueno, hasta lo hubiéramos podido financiar el viaje, pero eso sería totalmente algo irregular. Por eso creemos que viajes financiados por una de las partes, en este caso el gobierno americano, de magistrados que estaban... van a intervenir que estaban interviniendo en el proceso, nos parece algo totalmente irregular y nosotros vamos a presentar nuestras correspondientes quejas al respecto y demostrar que la justicia paraguaya lejos está de ser independiente. Pero ¿y van a presentar esto acá a nivel nacional nomás o a nivel internacional también? Bueno, si después esto no... Por ahora lo vamos a presentar a nivel nacional. Ajá. Porque también a nivel internacional hay instancias donde uno pueda acudir, ¿verdad? Como fue, por ejemplo, el tema de la famosa Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. Pero digo, ¿existe algún organismo donde uno pueda decir, yo no se está respetando el debido proceso porque una de las partes tiene una intervención directa en el proceso? Bueno, nosotros vamos a agotar las instancias nacionales porque le queremos dar una posibilidad a la justicia paraguaya que demuestre que es soberana. Pero ¿cuál sería
la forma de que la justicia apartarla a estas personas? ¿O qué? Sí, que se aparten estas personas. Y la sala penal que se integre... Pero espera. Ustedes, de hecho, recusaron varias veces. No, una sola. Claro, una sola vez. En todos estos casi 4 años que duró el proceso, formulamos una sola recusación. Y fue esa que se resolvió la semana pasada, coincidentemente con la visita del embajador americano a la Corte Suprema. Aclaro. Durante 4 años nosotros no hemos planteado ninguna cuestión dilatoria. Claro, pero esta recusación que van a volver a hacer. Por hechos nuevos. Porque estamos hablando de una foto donde se lo vincula. Y entonces, si estas fotos no existían, ¿por qué ya la habían recusado? ¿Cómo? La foto esta no existía, porque ahora van a presentar la misma recusación, pero con hechos nuevos. A las mismas personas. Otra recusación con hechos nuevos. Con hechos nuevos, ¿verdad? ¿Y los hechos anteriores, por qué ustedes habían presentado la recusación? La recusación anterior, como te expliqué, fue porque el juez Ramírez tomó el caso y directamente resolvió sin dejar. Sí. Entiendo. Bueno, vamos a seguir haciendo el seguimiento de todo esto a través de Radio 1000, de 13 a 16 horas, y veremos qué sucede. Si vos tuvieras que hacer un pronóstico debido a la coyuntura, este tema del lavado, que es una bandera del actual presidente, entonces también esto se encuadra en eso. ¿Vos creés que la coyuntura le favorece o le desfavorece a Leos? Y la coyuntura de que el presidente haya promovido leyes que justamente castigan la conducta atribuida al doctor Leos, lo que demuestra es que esas conductas no eran punibles en Paraguay, y Paraguay no debe transmitir que le extradita a cualquiera de sus nacionales. Paraguay debe transmitir que acá hay Estado de Derecho. Y está bien, ahora vamos a castigar este delito porque antes no había y por eso denegamos la extradición. En todo caso que le pidan, y yo creo que es totalmente plausible que Estados Unidos apoye el fortalecimiento del Estado de Derecho en Paraguay, y de hecho que lo ha venido haciendo durante muchos años de manera muy eficiente, pero no a costa de violar el Estado de Derecho. Bueno, gracias, ¿sí? Bueno, Jenny, continúa la crisis en Venezuela. En ese marco, regresó hoy Guaidó a Venezuela. ¿Es así? Así mismo, en horas del mediodía, pasado el mediodía, hora de Caracas, llegó a Venezuela el presidente encargado. Lo estaban esperando diplomáticos de distintos países, principalmente europeos. Lo esperaban en el aeropuerto y también una cantidad importante de seguidores, y se trasladó hasta el lugar de concentración donde lo esperaban sus adherentes. Lo acompañaron los diplomáticos, por cierto, en una caravana, y así llegó hasta ese lugar, dio un discurso, se dirigió a todo el pueblo venezolano y adelantó que mañana se iba a reunir con funcionarios públicos y convocaba una gran marcha el próximo sábado 9 de marzo. Y bueno, y por fin una decisión inteligente entonces de Maduro, que no lo apresó. Bueno, y el día viernes, en el marco de esta gira que hizo Guaidó a países latinoamericanos, hicimos la siguiente entrevista. Juan Guaidó. Muy buenos días, presidente Guaidó. Gracias por darnos esta posibilidad de hacerle algunas preguntitas escuetas. Bienvenido a Paraguay, ¿sí? Muchas gracias, agradecido por la invitación, además. Y que se repita. Amén. Bueno, brevemente, porque colegas están esperando, ¿por qué se instala el chavismo en Venezuela con tanta fuerza y con una base social importante? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron mal en Venezuela para no repetir y terminar como terminó Venezuela actualmente? Solo esa pregunta da para todo el programa. Para todo el programa, yo sé. Pero creo que fueron 3 elementos. Sí. Uno, sin duda, creo que hubo un desatendimiento de una población muy vulnerable, acompañado también del decaimiento en ese momento del precio petrolero. No se pudo pagar el gasto público, el colapso del sistema partidista en Venezuela, la no confianza en las instituciones. Fue un caldo de cultivo perfecto para un outsider, que llaman, ¿no? El caldo de cultivo perfecto para un descontento popular generalizado. Y luego entró una etapa distinta, una etapa de alza del precio petrolero, un gasto público exacerbado, al cual hicieron un control social con todo ese dinero. Es decir, el gobierno, por ejemplo, del difunto Hugo Chávez manejó hasta $400 millones al día en flujo de caja. El gasto público era el más grande de Latinoamérica. Bueno, se crea Petrocaribe incluso, no solamente fue un elemento regional, trataron de exportar el modelo a través de fondos públicos venezolanos. Hubo un caso cercano aquí que fue el financiamiento de la campaña de Kirchner, donde maletines de $800.000 llegaban alegremente de fondos venezolanos. Entonces, fue la mezcla
ciertamente, de errores. De errores, sin duda. Sí. O sea, de haber desatendido una población muy vulnerable. Ellos se abrogaron la defensa de los pobres solamente para aprovecharse, porque hoy multiplicaron la pobreza. La pobreza. Lo querían tanto que lo multiplicaron. Pero era porque no querían. Pero el error inicial fue ese, desatender sin duda. las diferencias sociales. Y el colapso del sistema partidista venezolano, de las instituciones. Exacto. Eso creo que fue... Los dos elementos determinantes. Y luego se vincula a la alza del peso petrolero. Entonces, esos tres elementos fueron una mezcla para que pudieran sostenerse tanto tiempo. Exactamente, porque, insisto, el gasto público fue exacerbado, luego eso derivó en corrupción, en un mal modelo que tiene hoy al venezolano lamentablemente y tristemente comiendo de la basura, sobreviviendo con $6 al mes, que es el sueldo mínimo en Venezuela, entre otras cosas. Ahora, ¿cómo se va Maduro? En el sentido, a ver, hay varias vías para que se vaya Maduro, ¿verdad? Una es la intervención militar, otra es un golpe de Estado, digo por experiencias también que tuvimos nosotros, ¿verdad? Otra es por vía del desgaste simplemente de las movilizaciones, entonces que un día se sienta a negociar y que pueda irse vía una negociación. A ver, va a ser una especie de vía Pinochet, vía Stroessner, que se fue a través de un golpe de Estado, previo desgaste y movilización. O sea, ¿cómo se va a ir Maduro, usted cree? Mira, las transiciones no se decretan, se construyen, y eso hemos estado hablando en Venezuela, de construir capacidades para producir una transición democrática, pacífica, que nos genere el menor costo social posible, que podamos estabilizar el país rápido, contener la emergencia humanitaria, atenderla, reinstitucionalizar el país, tener un Consejo Nacional Electoral óptimo, independiente, transparente, que cumpla con los estándares para tener una elección realmente libre. Si tú me dijeras, bueno, ¿cuáles son las variables para que todo esto suceda? Sí. Varias. Movilización social, mayoría. ¿Y ahora tienen mayoría o no ustedes? Ejercer esa mayoría, no solamente tenerla, que la tenemos. Claro. Movilizaciones populares masivas en todo el país, respaldo absoluto. Ejercer esa mayoría. Ejercer. Movilizarla. Hemos estado en resistencia, pero también ahora vamos en ofensiva política. Ajá. Buscar reivindicaciones. Sobre eso, ahí entre otros elementos. Sobre ese punto. El elemento militar. El elemento militar. También es importante, y el elemento internacional. Exacto. Y hoy, en la oposición, en la alternativa, desde la presidencia encargada de Venezuela, tenemos todas esas opciones. Ahora, todavía Maduro secuestra parte de las armas de la República y parte de la burocracia, de los empleados públicos, que lo tiene sometido por el sueldo. Estamos trabajando también en todos esos elementos sin medias tintas. La solidaridad internacional es indiscutible. Como nunca la oposición venezolana, ¿verdad?, tiene el apoyo internacional, digamos, para enfrentar a Maduro. Ahora, el grado de apoyo popular y sobre todo de movilización, como usted dice, presidente, una cosa es que haya un desagrado generalizado y otra cosa es que se movilice. Este 22 y 23, que fue un elemento para evaluar el grado de movilización o de convocatoria que pueda tener la oposición venezolana, ¿para usted fue un éxito o un fracaso en ese sentido? No puede haber éxito cuando mataron venezolanos, cuando no logramos atender masivamente como esperábamos la ayuda y la emergencia que vive Venezuela. Entonces, ahí lamentablemente no podemos catalogar eso de éxito. Ajá. Ahora, no fue un fracaso porque hoy seguimos acopiando comida, medicinas para la necesidad de nuestra gente. Estamos trabajando ahora en el ingreso de esa ayuda, que ya vimos cómo reaccionó de manera vil, de manera, y disculpa la expresión, pero sádica, Maduro. O sea, expuso al mundo lo que los venezolanos tenemos años sufriendo, ¿no? Pero el nivel de movilización, ¿usted está conforme masivo con ese nivel de movilización? Mira, sin ¿O duda, cree que no solamente conforme, honrado, o sea, ante colectivos armados, ante colectivos que están masacrando al pueblo, la gente continuó en la insistencia de que ingresara ayuda humanitaria. Pero no fue lo suficiente como para hacerlo entrar. Lo que pasa es que es difícil balas contra pechos descubiertos. Claro. ¿No? Entonces, ¿Y cómo lo harán entonces? Y eso es un elemento adicional. La lucha de la población venezolana en todo este tiempo, por eso han sido años de construcción, ha sido absolutamente pacífica, democrática, a pesar que entendemos que nos enfrentamos a una dictadura, a pesar que entendemos que secuestran las armas de la República. Así que por eso vamos a insistir en esta vía, y por eso estamos también buscando todos los respaldos internacionales y la cooperación, la construcción de capacidades para nosotros poder vencer una dictadura que, de nuevo, no le importa el hambre de los venezolanos, no le importa la falta de medicamentos, pero nosotros sí, y por eso estamos aquí. ¿Y qué le diría usted a ese pueblo que se movilizó este 22-23, no lograron el objetivo de hacer ingresar la ayuda sigue llegando, eso es indiscutible, la ayuda internacional? Entonces, ¿qué le dice a ese pueblo venezolano para decir, bueno, tengan esperanza, en la segunda o la tercera venceremos? A ver.
Son 20 años de construcción. Este proceso no inició en el 2019. Construimos mayoría electoral, mayoría movilizada, partidos políticos fundamos, que hoy están incipientes e insurgentes, más todos los partidos en Venezuela. Hemos resistido, ganamos el Parlamento Nacional, por lo cual estoy yo aquí como presidente encargado de Venezuela. Así que sabemos de resistir en Venezuela. Levantó la esperanza y no va a morir. Pero sabemos además que utilizaron la última línea de defensa. No utilizaron la Guardia Nacional para reprimir, fueron colectivos armados y presos, que a ellos le llaman el Plan Zamora. Era un plan que tenían para cuando rebasáramos y desbordáramos. ¿Por qué cree usted que no utilizaron a la Guardia Nacional? Porque están absolutamente quebradas. Eso iba a preguntar. ¿Qué grado de crisis existe en las Fuerzas Armadas? El 80% de las Fuerzas Armadas en Venezuela están absolutamente a favor de un cambio. ¿Cómo usted sabe que el elemento es el 80%? El elemento es el cómo que tú decías. Sí. Y hay miedo, hay una inteligencia cubana operando también en el seno de las Fuerzas Armadas. ¿Y cómo usted va a hacer para romper ese miedo? Varios elementos. Lo primero es, ofrecimos amnistía y garantías a todos aquellos militares que se pusieran del lado de la Constitución, una ley que se está aprobando en el Parlamento. Y ya vimos a 600 funcionarios activos que están en este momento en Cúcuta, algunos en Brasil, poniéndose del lado de la Constitución. Ese es un elemento. El otro elemento, los militares tienen un rol de reconstrucción en Venezuela. El problema de soberanía, sobre todo en el sur, donde el ELN penetró Venezuela, está extrayendo oro para comprar armamento. En Colombia, vimos que hace unas 5 semanas hubo un atentado en la capital de Colombia, en Bogotá. Entonces, esa amnistía, digamos, podría llegar hasta dónde, en el sentido no solamente a los militares que apoyen, digamos, o que vayan contra Maduro. Esa amnistía podría llegar al propio Maduro, en el sentido, usted amnistiaría a Maduro y a su primer anillo para poder negociar y que ellos vayan a otro país. ¿Tú hacías alguna referencia de transición en la región? Sí. Pinochet, Paraguay, Venezuela en el 58, que también salió de Marcos Pérez Jiménez, una junta de gobierno, luego una elección libre. En definitiva hay muchos modelos. Lo que tenemos claro es que en este tipo de transiciones hay mucho miedo de parte de las Fuerzas Armadas, de funcionarios que colaboraron o cooperaron de una manera u otra con el régimen. Nosotros hemos dicho claramente, todos los funcionarios civiles y militares que se pongan del lado de la Constitución, que faciliten, favorezcan el proceso de cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, son sujetos de amnistía, son sujetos de garantías. El propio Maduro para también. La democracia. Todos. Excepto los funcionarios que violen derechos humanos. Bueno, pero ¿y Maduro violó derechos humanos o no? Eso no son sujetos, yo no soy juez. De hecho, pero políticamente usted puede decir, yo estoy dispuesto que por la paz de mi país y por el retorno a la democracia y la libertad, lo amnistiaría, le daría inclusión de amnistía al propio presidente Maduro si llegamos a un acuerdo y él se va. Para Venezuela, que ha pasado un proceso muy traumático de presos políticos, asesinato político, probablemente el hablar de esos elementos puede generar más porquería, pero de nuevo, o sea, todo funcionario, y Maduro es, digamos, un exfuncionario, el anterior gobierno. Podemos decir que sí, entonces. Que favorezcan el proceso de cese de usurpación, gobierno de transición, serán sujetos a amnistía siempre y cuando no hayan violado derechos humanos. Bueno, pero entonces a Maduro lo excluye y a su primer anillo también. Si violaron derechos humanos no debe ser amnistiable. Por último, ¿cuándo regresa a Venezuela y cómo? En los próximos días vamos a estar regresando a Caracas, a nuestra capital, para seguir ejerciendo funciones. Hay una gran expectativa, sobre todo de nuestra gente, del resultado de esta gira que hemos realizado por Sudamérica, primero con la cumbre humanitaria en Cúcuta, luego con la cumbre del Grupo de Lima en Bogotá, el día de ayer con el presidente. ¿Cuál es su futuro al regresar, cree usted? Bueno, seguir ejerciendo funciones. Por supuesto que hay un riesgo de cárcel enorme, o de muerte incluso. El ejercicio de la política en Venezuela no solamente está criminalizado, sino que también representa un riesgo de cárcel, como Leopoldo López, como Antonio Ledesma, que están en el exilio, como los que están inhabilitados o presos en Venezuela o asesinados, como Fernando Albán, por ejemplo, concejal. Eso estamos muy conscientes. Igual usted va a regresar a Venezuela. Sin duda, porque no solamente es mi deber, sino una responsabilidad para con el pueblo de Venezuela, que está muy pendiente, insisto, del resultado de esta gira, pero también de lo que vamos a hacer muy pronto en Caracas. De todas maneras, tiene, me imagino, toda una estrategia en relación a que si usted va preso, ¿quiénes lo sustituyen, digamos, en el comando de todo esto, no? Claro, sin duda sería el peor error que pudiera cometer en este momento la dictadura, no solamente por la presión y el respaldo internacional, sino también por el respaldo popular, sino por la gente que está ya clamando un cambio y que, sobre todo, estamos en el marco de nuestra Constitución, todo nuestro accionar. Claro, pero solamente que esa es la cabeza suya, la mía, la de la gente que ama la libertad y la democracia. Pero Maduro ha hecho cosas, por ejemplo, como impedir la entrada a la ayuda humanitaria que cualquier ser normal y racional no lo hubiera impedido.
¿verdad? Eso significa que está muy débil. Sí. Y me cuestionaba, bueno, ¿cómo débil si tiene las armas y todavía logró contener la ayuda humanitaria? ¿Cómo pudiera ser una victoria bailar de felicidad porque no entra ayuda? ¿Cómo? Y yo lo ponía como ejemplo. Imagínate que tú llegas a tu casa y tengas que contener a tus hijos a la fuerza y lo tengas que amarrar a la silla para que no salga. Eso fue que se perdió la autoridad, el respeto, la moral, entre otras cosas. Así que no hay posibilidad de sostener por la fuerza, además, un pueblo que está determinado a conquistar su libertad. Así que no va a ser esa vía. Y hay un ejemplo sencillo. El día de hoy, yo aquí sentado, nosotros nos han perseguido. Tenemos decenas de amigos presos. Parte de mi equipo hoy está detenido simplemente por acompañarme a Cúcuta. Leopoldo López, Freddy Guevara, y puedo dar una lista de 1000 personas. Y no ha sido a través de eso lo que han contenido el esfuerzo que hemos llevado durante años. Aquí estamos, aquí vamos a seguir y sobre todo muy pronto vamos a conquistar nuestra democracia, restablecemos relaciones alegremente como lo estamos haciendo el día de hoy con Paraguay, al cual agradezco al presidente Abdo todo el respaldo a la democracia y a la causa justa que hoy es Venezuela. Gracias, ¿sí? Éxitos. Gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana pueden escuchar por Radio 1000 la entrevista que le hicimos a la señora de Juan Guaidó, que estuvo también joven señora, Fabiana Rosales, y vamos a volver a repetir esta entrevista y hablaremos también con la gente directamente desde Venezuela. Chau, chau, les espero a todos desde las 13 hasta las 16 por Radio 1000 AM. Muy buena noche.